Me alegra veros aquí, os tengo puesto en visión ahí de que será todas las pantallitas y bueno, aunque no sea lo mismo, pero me alegra mucho veros aquí domingo tras domingo. Quizá algunos ya pues se nos está yendo demasiado largo, ¿no? Tanto tiempo sin cultos presenciales, pero creemos que igualmente Dios derrama mucha bendición cuando su pueblo se junta. Y cuando se junta no nos referimos solamente físicamente, sino espiritualmente también, ¿no? No podemos confundir la presencia física con la presencia espiritual. Y aunque no tengamos de lo primero, creo que Dios puede derramar hoy mucho de lo segundo. Entonces, vamos a pedir primeramente por eso, para que desde ya, pues todo sea guiado por Él, ¿vale? Pues Señor, te doy muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias porque estamos, Señor, en tu iglesia, Padre. Gracias porque tu iglesia no es un edificio. Gracias porque, Señor, tu iglesia somos nosotros y lo somos, Señor, porque tú nos has comisionado, porque tú estás en nosotros, Señor, y porque tú puedes derramar bendición, Señor. Te pido que tú estés sobre todo lo que vamos a ver hoy, Señor, y hacer, y en especial, Padre, que tú nos sabes a través de tu palabra, Señor, porque sabemos que cuando se abre hay poder, Señor, y queremos de ese poder sobrenatural, Señor, en nuestras vidas y en nuestra comunidad, Padre. Bendícenos, Señor, y aparta todo lo que nos pueda estorbar, Señor, para estar ahora concentrados en ti. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, pues ahora es cuando yo daría paso a Carmen, a nuestra pastora, para que nos diera los anuncios, pero realmente tenemos solamente dos, que son un poco recordar los horarios, así que los puedo recordar yo así rápidamente. Y recordar el culto de oración. Sigue a las 7, ¿vale? Sabemos que hemos cambiado la hora, pero de momento el culto de oración sigue siendo a las 7 de la tarde. También la reunión de jóvenes Life Home, este viernes no tendremos reunión, ¿vale? Dejaremos este viernes de descanso y ya nos veríamos el viernes siguiente. De momento seguimos con el horario, 9 menos cuarto. Sí, no vuelve a cambiar. Sabéis que ahora con el toque de queda y demás tenemos que estar un poco adaptándonos, así que os pedimos que estéis atentos también al WhatsApp y al Instagram, ¿vale? Bueno, también recordad que tenemos la mesa del Señor, por si algún despistadillo no lo tiene ahí preparada, pues también puede aprovechar, ¿vale? Después de los cánticos será ya directamente Joaquín quien nos dé paso a la mesa del Señor. Y bueno, también tenemos, es el cumpleaños de Candeli, de nuestra hermana Candeli, pero creo que no está conectada. Así que bueno, creo que no lo vamos a poder cantar, pero si igualmente pues luego queréis felicitarla, pues también seguro que lo agradecerá. Y bueno, antes de dar paso a los músicos, me gustaría compartir con vosotros, que bueno, algunos ya lo sabéis, pero en mi casa hemos tenido un mes, la verdad es que bastante intenso, porque hemos estado de obras, hemos tenido que cambiar el techo de la habitación de mis padres, el patio, muchas cosas. Y gracias a Dios tenemos ya casi todo listo, pero justo en la habitación, después de todos los cambios que hemos tenido, falta todavía un elemento que yo la verdad no he parado mucho a pensar en él, que es el espejo. Estábamos ya mirando espejos, y claro, me hace pensar, oye, ¿para qué, no? Que es tan importante que ahora, después de todo, un pequeño así elemento y como que se echan falta, ¿no? Y me paraba a pensar de para qué sirve un espejo. Y me gustaba que en la charla, una charla que tuvimos en GBE hace poco, el conferenciante nos hacía también reflexionar sobre esto. Nos decía que el espejo al final, mucha gente se cree que es para verte, pero realmente esa no es su función vital. ¿Vale? El espejo vale para cambiar tu imagen. Es decir, si tú vas al espejo, te miras, ves que estás mal, que tal, y no haces nada, realmente es como si tú hubieras mirado al espejo, no ha valido de mucho. Y en cierta parte, la Biblia es así. La Biblia tú la puedes mirar, la puedes abrir, pero luego tienes que decidir qué haces con lo que te ha dicho la palabra, con lo que has visto ahí. En cierto sentido, la Biblia ahí es un espejo. Es decir, la Biblia no es un libro para memorizarte, la Biblia es un libro con el que relacionarte. No es un mero conocimiento intelectual. De hecho, el viernes en Life Home, Nico nos llamaba la atención sobre que lo peor que podría pasarnos es eso, es que se quedara ahí, que leyéramos la Biblia y que se nos quedara en conocimiento intelectual. Y creo, hermanos, que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta esta mañana, porque vamos a estudiar un pasaje que es muy conocido por todos. Y no debemos olvidar esta idea del espejo para evitar el síndrome este que también nos dice el conferenciante, que me gustó mucho, que se llamaba el cabezonismo espiritual. Y esto del cabezonismo espiritual lo que es que cuando tú escuchas que hoy se predica de los panes y los peces, o de la Semana Santa, pues tú dices, ah, ya, me lo sé, y desconectas porque te lo sabes, ¿no? Y creo que cuando llegamos a ese punto, creo que tenemos que, contra eso sí que creo que tenemos que vacunarnos bastante fuerte, porque olvidamos muchas veces que la palabra de Dios puede cambiar vidas. Las palabras de los hombres pueden estar muy bien, te pueden hacer reflexionar, pero sigue siendo tú. En cambio, la palabra de Dios, y cuando pues nuestro pastor nos trae esa palabra, realmente sí que puede cambiar vidas. Por eso es necesario estudiarla, para no dejar la fe en cuestión de sensaciones, porque sí, el espíritu actúa, pero si lo desvinculamos de un conocimiento serio de la escritura, realmente ni siquiera podremos distinguir si es el espíritu o no. La Biblia al final, hermanos, es un libro sobrenatural, porque está inspirado por Dios y produce efectos
que no son normales en otros textos. Ver algo que no habías visto antes, o tu corazón te dice algo al leer un pasaje que has leído miles de veces. Es decir, lo que vemos es un mensaje que es fresco constantemente. Es un mensaje que trasciende tiempos, épocas y culturas. Dios nos conoce hasta tal punto, conoce hasta tal punto al ser humano, que siempre tiene algo que decirnos, en todo momento. Y la escritura sí que puede cambiar a una persona. Y las personas no cambian así porque sí, ¿eh? La Biblia dice que hace sabio al sencillo, la palabra. Y no sé, también pasa que mucha gente siempre dice, ¿cuántas veces lo hemos escuchado, no? Yo quisiera que Dios me hablara. Bueno, Dios ya ha dicho muchas cosas. Otra cosa es que diga lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Fijaros, hermanos, si es poderosa la palabra, que vemos que Dios crea el mundo a través de su palabra. O sea, fijaros, si hizo eso con su palabra, imaginaros lo que puede hacer con cada uno de nosotros esta mañana, hoy, ¿vale? Y os animo a eso, hermanos, porque podemos conocer a Dios a través de la creación, a través del Espíritu, pero realmente necesitamos esa literatura íntima, esa predicación de la palabra, esa exposición para conocer, no el texto, sino para conocer el corazón inagotable de Dios. Y realmente, hermanos, creo que una cosa que nos debe animar es que el Espíritu Santo se nos dice que nos ayuda a conocer, a entender y a recordar la palabra. Entonces, que realmente también esto nos anime y que nos demos cuenta de que si no hacemos esto, estamos también tapando un aspecto del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, bueno, hermanos, esta mañana os animo a que utilicemos ese espejo como es debido, a que dejemos de simplemente mirar la Biblia o escuchar la predicación y empecemos a relacionarnos con esa palabra y a interiorizar realmente esa predicación para evitar el cabezonismo espiritual y para dejarnos cambiar con ese poder sobrenatural y ese espíritu de Dios. Y para irnos preparando, aunque creo que ya estaremos más que listos, pues ahora vamos a hacerlo a través de la alabanza, ¿vale? Así que voy a dar paso a los músicos que serán los que nos van a guiar en este tiempo. Tú eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno, eres digno,
eres el Señor, tú no necesitas nada que te podamos dar, es tu plan, y es así como ha de ser. Me viniste a rescatar, transgresión tú perdonaste, nada nos separará, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú eres el único que tiene poder, solo a ti adoraremos todo nuestro ser, solo tu Dios es digno de toda adoración, tú eres Dios, es así como ha de ser. Tú eres Señor, el principio y el fin, y en tu trono estás, solo tú eres Dios, y tú siempre será bien gobernar, en tu trono estás, solo tú eres Dios. No hay otro nombre igual, Jesús.
Sí, Señor, te quiero dar gracias porque un domingo más podemos estar aquí, Señor, disfrutando de ti, Señor. Te pido que nos bendigas en esta semana, Señor, y lo que se va a compartir hoy. En tu nombre, amén. Muy bien, pues gracias a los músicos por dirigirnos en este tiempo. Y como hemos dicho, hoy toca Mesa del Señor, es último domingo de mes, y va a ser, en este caso, nuestro hermano Joaquín Casado quien dirija la mesa. Así que bueno, espero que tengamos ya listos el pan y el vino, y damos paso a Joaquín, que nos va a dirigir. Joaquín, actívate el micro. Eso te digo, Joaquín, tienes que activar el micro. Ahora, ahora. Es el libro de Filipenses, vamos a ver en el capítulo 2 unos versículos. Unos versículos que todos conocemos muy bien. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es Pachei quien va a dar gracias por el pan. Sí, poderoso Rey, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre Santo, por ese precio que tú pagaste, Señor. Gracias, Padre amado, porque el pan representa, Padre, tu cuerpo, Padre. Estamos conmemorando ese precio que tú pagaste por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú fuiste y no dijiste ni una palabra, Padre, y tú enmudeciste y te hicieron todo lo que te hicieron, Padre, y todo por ese gran amor a nosotros, Padre. Bendice este pan, Padre, y ayúdanos, Padre, a tomarlo conforme a tu voluntad, Padre, que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a pedir a Ángel Juan Ginés que él dé las gracias por el vino. Ángel, te tienes que abrir el micro. ¿Se me oye ahora? Ahora. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder estar sentados, Señor, a la mesa y recordar, Señor, tu muerte,
Señor, y recordar, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, cuando cogemos esta copa, Señor, recordamos lo que tú tuviste que pasar, sufrir y padecer, derramando toda tu sangre, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y nos proteges en todo momento. Te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia y que esta sangre, Señor, siempre esté recordando en nuestras vidas de que tú estás con nosotros. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque éramos como el que estaba encarcelado en la cruz y tú nos libraste y nos salvaste de todos nuestros pecados. Recibe, Señor, la adoración, la alabanza, porque tú eres digno de ser alabado. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También podemos decir que confesamos y creemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Pues amén. Muchas gracias, Joaquín, y gracias al Señor por la oportunidad de acercarnos a su mesa. Y bueno, ahora vamos también a acercarnos más al Señor y también de una forma diferente, de una forma también, pues, que hacemos todos los domingos y como no puede faltar otra cosa, que es lo que comentábamos al principio, que es su palabra, ¿no? Y vamos a abrirla por el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, y vamos a leer los versículos del 1 al 11. El título de la predicación, que se basará en este mismo texto, es Jesús es Señor, Salvador y Rey. Mateo 21, del 1 al 11, de todas formas va a aparecer aquí en la pantalla, y dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito, y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Y antes de darle paso a nuestro pastor Evelio, que nos trae el mensaje, pues vamos a ponerlo al propio Evelio y a la palabra de Dios, para que sea pues el mismo Dios quien nos hable hoy a través de la predicación. Pues Señor, nos acercamos ahora ante ti, Señor, dispuestos a lo que tú tienes que escuchar, a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Nos has escuchado ahora nuestras alabanzas, lo que te hemos dicho a ti, Señor, y ahora queremos que seas tú, Padre, quien nos hable a nosotros, Señor. No a nuestros oídos, Señor, sino a nuestros corazones, Padre. No permita, Señor, en ningún caso que el hecho de estar en casa o cualquier otra cosa que nos pueda distraer, Señor, pues nos impida, Señor, tener el 100%, Señor, de la relación que podemos tener contigo, Señor. No queremos menos, no queremos un 99, Señor. Queremos relacionarnos contigo, Señor, con todo lo que tenemos, entregarte, Señor, pues ahora todo. Y por ello, Señor, pues pongo en tus manos, Señor, pues a tu siervo Evelio, Señor, pongo en tus manos tu palabra, para que, Señor, pues tú realmente con lo que nos estás que decir hoy, Señor, pues nos hables de forma clara, Señor, y realmente podamos, Señor, pues seguir creciendo en ti, Padre. Lo pongo, Señor, todo en tus manos, con la certeza, Señor, de que en esas manos, Señor, está todo el poder. Amén. Amén. Amén.
Buenos días, hermanos, y una vez más tengo que dar las gracias a todos los que por medio de los ministerios en la Iglesia hacéis posible pues que podamos tener este culto y podamos pues nuevamente gozarnos en él y también gozarnos en su palabra. Gabriel García Márquez escribió un libro que se tituló El otoño del patriarca, una especie de biografía de un dictador latinoamericano con mucha ficción y gran parte de realidad. Y comienza el libro cuando el dictador se asoma por una ventana y observa que hay grandes festejos y pregunta al jefe de la guardia policial. Le pregunta, ¿por qué hay tanto bullicio? El tipo le responde, estamos celebrando el cumpleaños. Entonces, el anciano general dice, pero hoy no es mi cumpleaños. Pues entonces, ¿qué estamos celebrando? Dice él. No, estamos celebrando sus primeros 100 años de gobierno. Entonces el dictador expresa, ¿tan rápidamente pasa un siglo? El tiempo pasa, transcurre igual para todos, pero nos parece más despacio en un lugar que en otro. Para una persona que para otra. Hay veces que el tiempo se acelera cuando queremos pararlo y otras veces al revés. Se detiene cuando queremos que corra a toda velocidad. Los 4 evangelistas ralentizan en sus escritos la última semana de la vida y ministerio de Jesús. Y por eso le dedican tanto espacio a los acontecimientos que se suceden en esa última y trágica semana. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, una quinta parte se habla de esto. En el Evangelio de Mateo, un cuarto. En el Evangelio de Marcos, un tercio. Y en el Evangelio de Juan, la mitad completa de todo su libro. Solo para hablar de los 7 últimos días. Si hiciéramos un compendio de los 4 evangelios, haría un total de 89 capítulos. 89 capítulos, donde el tema de la pasión de Cristo se le dedica la mayor parte de ellos, con el propósito de explicarnos lo que vino a hacer Jesús y cómo lo hizo. Y todos comienzan con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con este texto que tenemos para el día de hoy. Junto con el milagro de los 5 panes y 2 peces que dieron de comer a la gran multitud, y también con la resurrección de Jesús de entre los muertos, una semana más tarde, son los 3 únicos acontecimientos los 3 únicos eventos que narran tanto Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan. Ahora, fijaros por un momento que si una persona lee el texto que acabamos de estudiar en esta mañana de Mateo 11 y no tiene una visión panorámica de los sucesos en la vida de Jesús, puede llevarse a engaño y creer que el proyecto de Jesús era muy popular, aclamado por las multitudes que lo seguían como discípulos y que estaban comprometidos con él y también con su mensaje. Nada más alejado de la realidad. Es como si un visitante, como si de los muchos peregrinos que se acercaban a Jerusalén, pues en ese momento ve el espectáculo que allí se estaba produciendo y que se llevaría fácilmente una falsa impresión. Bueno, igual que algunos turistas cuando visitan los pueblos y ciudades de España en la Semana Santa, ¿verdad? Y ve ese fervor religioso que se da en la gente. La realidad no es siempre lo que parece. ¿Por qué?
Porque si continuamos leyendo el Evangelio, veríamos que esta misma muchedumbre que lo aclama hoy eufóricamente el primer día de la semana, en el Domingo de Ramos, hoy son los mismos que solo 4 días, literalmente 4 días más tarde, gritarán: crucifícale, crucifícale. Y preferirán a un delincuente, a un homicida como Barrabás, antes que a Jesús, a ese Jesús que vino y que hizo bienes entre nosotros. Y es a partir de aquí, de esta escena, que la popularidad de Jesús irá en decreciendo. Irá decreciendo a un ritmo absolutamente vertiginoso. Porque es a partir de aquí, que de su entrada en Jerusalén, cuando comienza la crisis, la criba sistemática de seguidores y aparentes discípulos. Hombres y mujeres que están dispuestos a luchar por abrirle al Mesías las puertas de sus palacios, pero no están dispuestos a abrirle la puerta de su corazón. Están dispuestos a luchar por sentarlo en el trono de Israel, pero no están por la labor de que se asiente en el trono de sus corazones como rey. ¿Y cuánta gente hay así? Que están deseosas de cambiar el mundo, pero no han cambiado lo primero y más difícil: cambiar su interior. Un cambio que solo opera el Evangelio, que se produce desde dentro hacia afuera, y solo lo hace y lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. La multitud aquí aclamó a Jesús como rey sin tener un claro entendimiento de la naturaleza del reino que había venido a traer el Mesías. Ahora, Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, nos plantean algunas preguntas, y algunas preguntas que son, yo creo que de mucha rabiosa actualidad. ¿Quiénes son los que de verdad lo aclaman, lo honran y lo reciben? ¿Qué sentiría Jesús en medio de las alabanzas de algunas iglesias que hoy, con mucho entusiasmo y fervor, dicen tenerlo a Él como Señor y Rey? ¿Y cómo se siente el Señor, cómo se siente Dios en algunas reuniones que incluso en nuestros días se hacen en su nombre? Creo que son preguntas importantes y que pueden realmente ayudarnos a aportar luz en nuestro caminar como discípulos, y también hacer un análisis de nuestras reuniones eclesiales. Pero vayamos al texto. En Mateo capítulo 21 vemos 2 partes bien claras, 2 actos. El primer acto lo vemos en el versículo que va del 1 al 6, y el siguiente lo vemos, el siguiente acto, en los versículos que van del 7 al 11. En primer lugar, Jesús se presenta aquí como Señor y como siervo rey. Dice el texto, versículo 1 al 3, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Según los evangelios, Jesús viene de un tiempo largo en Galilea. Ha pasado por Jericó, ha hecho una parada en Betania, en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, y desde allí se dirige hacia Jerusalén. Y cuando están a unos aproximadamente 3 kilómetros de la Santa Ciudad, Jesús le pide a 2 de sus discípulos que vayan a una aldea que está enfrente, a buscar un pollino de asna que no había sido montado jamás.
y que lo iban a encontrar atado a la entrada de la misma aldea. Ellos debían desatar al animal y traérselo a Jesús. Y si alguien le preguntaba, debían decirle que el Señor los necesita. Desde luego es una petición cuanto menos curiosa, ¿no? Fijaros que siempre ocurre lo mismo. Antes de obedecer, deberían creer que lo que el Señor le está pidiendo se puede hacer. Porque aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo había Jesús organizado toda esta movida? Es decir, ¿con quién había contactado para saber que el pollino estaba allí, a la entrada de la aldea, cuando normalmente nunca estaban allí, estaban en los patios traseros de las casas? En tercer lugar, ¿a quién le habían pedido permiso? ¿Y cuándo y cómo contactó Jesús con el dueño del animal? Para obedecer hay que tener fe. Claro, Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. Tenía esa facultad de no querer controlarlo todo, sino de controlarlo. Jesús lo sabía todo y todo estaba bajo su control. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Así de sencillo. Aquí estaba manifestando su deidad. Aquí estaba manifestando su omnisciencia. Él sabe perfectamente dónde está cada burro del planeta. Si estuviéramos en la iglesia, haría algún chiste. Pero ya os podéis imaginar. ¿Jesús sabe quién es el dueño de ese burro? Sí, el Señor conoce al burrito y a la burrita con la que convives. Sea tu hijo, tu hija, tu padre, tu mujer, tu esposo. Él sabe todo y lo controla todo. Nada está fuera de su conocimiento, fuera de su alcance, fuera de su control. Conoce cada animal, conoce, como incluso dice, cada pajarillo. Y por supuesto, te conoce a ti y me conoce a mí. Y un detalle más. Fijaos que no dice Jesús, aquí en el texto, no dice, id y decir que Jesús de Nazaret, el profeta, el rabí, no. No dice esto, no dice el profeta, el rabí, el maestro lo necesita, sino el Señor lo necesita, el Señor. Y la palabra que se utiliza aquí es ho curius. Esta palabra significa poder o autoridad. El Señor los necesita. Ho curios. Punto. El Señor los necesita. Con eso es suficiente. Un mandato firme, claro y contundente. Ahora, ¿por qué Jesús pide y hace las cosas de ese modo? Porque Él quiere que sus discípulos sepan, y ojo porque esto es muy importante, Él quiere que sus discípulos sepan antes de entrar en Jerusalén y vivir la semana más difícil de sus vidas, que todo estaba bajo control. Que todo lo que va a acontecer a continuación está bajo el control de Dios. Él quería que ellos, sus discípulos, comprendieran que todo lo que iba a suceder, todo el devenir de lo que se avecinaba, su arresto, su pasión, su falso juicio, su muerte en la cruz, no era un accidente. Jesús llevaba tiempo insistiendo y preparando a sus discípulos que a la llegada a Jerusalén, en el tiempo de la Pascua, Él sería apresado y sufriría. Él les dijo en una ocasión, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Todo esto está planeado desde el principio por Dios. Que no os pille por sorpresa. Todo este plan es perfecto y está elaborado hasta el más mínimo detalle por la Trinidad. Por la Trinidad en la eternidad. Todo esto ya está bien definido. Hermanos, qué importante es saber esto, que Él está sobre todo. El plan soberano de Dios no iba a ser frustrado por ningún hombre. Aunque se pudieran confabular todos para matarlo, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? En Hechos, capítulo 4, Herodes, por otro lado, Poncio Pilato, es decir, los judíos, los romanos, los gentiles, todos se juntaron. Pero el Hijo de Dios nació en Belén y vino a morir a Jerusalén y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor. No me mataron ellos. No lo mató Poncio Pilato, ni Herodes, ni ninguno de los que estaban allí. Mirad lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para devolverla a tomar. El Señor sufrió lo que sufrió. Y murió en esa cruz porque Él quiso hacerlo, voluntariamente. Y así cumplir la voluntad del Padre para justificarnos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Jesús, como también dice el Evangelio de Juan, recordáis, en aquella escena en el aposento alto, cuando se dedica a lavar los pies de los discípulos, antes dice, Jesús los amó hasta el fin. El Padre envía, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica en el corazón de los creyentes ese plan de rescate, esa salvación tan grande y eficaz. Y nos dice ahí Mateo que todo esto sucedió, versículo 4 y 5, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Una profecía del Antiguo Testamento hecha por Zacarías. Si vais a Zacarías 9:9, una profecía, por cierto, hecha 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y fijaros lo que dice la profecía. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Jesús entra montado en un burro pequeño y no en un imponente caballo como entraban los reyes. Jesús se aparta de lo establecido a propósito. ¿Para qué? Para que en lugar de venir en un caballo de guerra, fuerte y bello, viene como un niño, viene como un joven montado en un burrito. Como dice Tim Keller, Jesús encaja en la categoría de monarquía, no encaja en la categoría de monarquía tal y como la entendemos. Unió, dice él, la majestad con la mansedumbre. Venía como siervo rey, como acabamos de cantar, como príncipe de paz, en son de paz. No para sentarse en un trono, sino para sentarse en la silla de malhechores, de pecadores, y morir en nuestro lugar. No vino para sentarse en un trono, para subirse en un trono, sino para subirse a una cruz. Pero un día, hermanos y amigos, no volverá otra vez montado en un pollino, sino, como dice Apocalipsis capítulo 19, en un magnífico caballo blanco para aplastar
toda rebelión y poner a todos sus enemigos en estrado de sus pies, por estrado de sus pies. Un día, pero eso será un día, cuando Él designe venir ya como el Rey de Gloria. Pero en ese domingo no entró en Jerusalén para reinar, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso hemos leído aquí que dice, he aquí tu rey, viene a ti manso, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino. El Mesías, el Cristo, se anonadó, se despojó de toda su gloria, de todos sus atributos en cuanto a lo que le hacía Dios allí en la corte celestial, pero seguía siendo Dios, seguía siendo Rey soberano y Señor de la creación. Por eso vemos que Él manda y los discípulos fueron e hicieron, dice el texto, como Jesús les mandó. Jesús es el Señor. Hace que todo ocurra como y cuando Él quiere que ocurra. Y a mí todo esto, hermanos, me da mucha tranquilidad y mucha paz. Aunque parezca que las cosas no tienen sentido y que todo parece abocado al desastre y que se va al garete, debemos tener muy presente, pero que muy presente en el día de la prueba, en el tiempo de la angustia, que el Señor tiene el control. Que Él está al control de todo, que Jesús es Señor, sí, Señor de señores. Yo te pregunto, ¿tú crees esto de verdad? ¿Crees que Jesús es el Señor? Que sí, que se despojó, que bajó a este mundo, que tomó forma humana, que se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero que este mismo Jesús es Señor. Es el Señor de la creación y por tanto cuando Él da una orden solo tenemos dos opciones, o cumplirla o incumplirla. ¿Por qué debo obedecer un mandato? Porque simplemente y llanamente Jesús es el Señor. ¿Por qué debes cumplir un mandamiento de la palabra? Porque Jesús es Señor. Es que, pastor, no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo me puede pedir a mí Jesús algo así? Va a parecer que soy algo, sería mucho mejor de otra manera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os pido? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. En primer lugar, hemos visto que Jesús es presentado aquí como el Señor y el siervo rey. En segundo lugar, y es la segunda sección, Jesús es aclamado por la multitud como Salvador y Rey. Fijaros que cuando el pollino es atado donde está el Señor, se coloca mantos, dice el texto, mantos encima, y Él se sentó allí, encima del animal. Y así entró en la ciudad y fue recibido y aclamado por una gran multitud enfervorecida. Y nos dice Mateo que la multitud era muy numerosa. Fijaros que algunos especialistas, estaba mirando esta semana, algunos especialistas calculan que en ese momento, en el tiempo de la Pascua judía en Jerusalén, había alrededor de 2 millones de personas. Y quizás alguien diga, ¿y este cálculo cómo aparece? Bueno, lo pueden hacer ya que había un registro donde se anotaba el número de animales sacrificados en el templo.
el número de corderos sacrificado hacía posible un número bastante aproximado de peregrinos que llenaban ese año las calles de Jerusalén, al punto de que triplicaban el número de las personas que normalmente vivían en Jerusalén y que venían de todas las partes del imperio. Por eso en ese día Jesús fue recibido y aclamado por miles y miles de personas. Es más, el evangelista Marcos, en su paralelo, nos dice literalmente que había multitudes, y lo dice en plural, había multitudes que venían delante de Jesús y había multitudes que venían detrás de Jesús aclamando y diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Algunas preguntas son importantes hacernos para profundizar más en el texto. ¿Por qué estaban tan eufóricos en ese momento con Jesús? ¿Por qué incluso dicen o decían Hosana a su paso? A ver, en el Evangelio de Juan nos da una pista a partir del capítulo 12. Jesús, hemos dicho que viene de Jericó. Se detiene en casa de sus amigos en Betania, cerca de Jerusalén, y viene una gran multitud de judíos curiosos para ver a Lázaro resucitado. Y al verlo, muchos, dice el Evangelio de Juan, que creían en Jesús. Por eso algunos dirigentes, nos dice también el evangelista, querían matar no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Porque estaba resucitado y estaba hablando de Jesús y de quién era Jesús. Así que, al saber que Jesús venía hacia Jerusalén, la gente se adelantó y anunció su llegada. Y por eso dice el texto que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían en el aire o en el camino. Por eso una gran multitud estaba tanto delante de aquella procesión y también otra gran multitud venía detrás. Jesús es recibido, y en esto es muy importante tenerlo presente, recibido como era la forma de recibir en esos días a un rey. Y por eso le gritan, fijaros que le gritan diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lo aclaman como el Hijo de la casa de David, el Salvador de Israel. La gente está entregada, eufórica, porque llevan siglos esperando al Mesías. Por eso gritan Hosana, y la palabra significa sálvanos ahora. Por eso algunas traducciones más contemporáneas lo traducen así: sálvanos ahora, te rogamos que nos salves. La gente expresa citas del Antiguo Testamento, expresan, por ejemplo, el Salmo 118, que se entonaba en ese tiempo de la Pascua. Esas multitudes parecen convencidas de que Jesús es el cumplimiento de las promesas de todas las profecías. Él es quien viene a salvarnos del yugo romano, de poner de nuevo a la nación de Israel en el lugar que le corresponde. Como en los tiempos de David, allí arriba va a estar por fin Israel. Si en ese mismo instante Jesús hubiera querido hacer una revuelta política y ser coronado como rey, muchos hubieran estado dispuestos a seguirlo y a derramar su sangre por esa causa. El ambiente, hermanos, era propicio para una revolución y levantarse contra el imperio invasor. De ahí las acusaciones
que después darán los miembros del Sanedrín delante de Poncio Pilato. Pero Jesús no había venido para esto. Su reino no era de esa naturaleza. El Cristo, el Mesías, no había venido a Jerusalén para que la gente derramara su sangre por él, sino para que él derramara su sangre por ellos. En el libro de La Cruz del Rey, Tim Keller, hablando de otro siervo del Señor, a ver si lo encuentro, que lo tengo por aquí, sí, hablando precisamente de Jonathan Edwards, dice lo siguiente, y fijaros qué bonito, me parece precioso esto. Jesús combina los rasgos del carácter que consideramos incompatibles. En Jesús encontramos la majestad infinita junto a la humildad total, la justicia perfecta junto a una gracia sin límites, la soberanía absoluta junto a la sumisión total, una clara suficiencia en Dios y una total dependencia de Dios. Sin embargo, ese no es el tipo de Mesías que ellos esperaban. Ellos querían un Mesías político, guerrero, que se levantara en el orden mundial, que les diera la victoria, la gloria, la prosperidad aquí y ahora. Esas multitudes se dieron cuenta unos pocos días más tarde que él no había venido para reinar, sino para morir. No venía a reinar sobre Israel, sino a morir por Israel. Y ojo, por los gentiles que esa gente odiaba, por los romanos y por cualquier otro de otro país, de otra nación. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción más grande! Además, en lugar de atacar al invasor, Jesús se dedica a atacar a su religión, a confrontarlos, porque seguidamente nos sigue narrando Mateo, que empezó cuando entró en el templo y vio todo lo que se había convertido ese lugar de oración, empezó a tirar las mesas de los cambistas, ¿recordáis? Ellos querían al Mesías, que era capaz de alimentar a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Ese es el rey que querían. El rey que vence, que humilla a sus enemigos. No el rey de gracia, que se humilla y se compadece de sus enemigos. Y además los ama. Y está dispuesto a entregarse por ellos. Y que los llama al arrepentimiento y a una fe que salva. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, 4 días más tarde, esa misma gente grita enfervorizada. Esa gente que hoy grita enfervorizada, ¡oh, sálvanos!, es la misma gente que dice, crucifícalo. El jueves van a pedir a grito pelado que lo condenen a muerte en esa terrible cruz. Hermanos, esa gente no sabía en realidad quién era Jesús. ¿Lo sabes tú? En nuestros días hay mucha gente que se congrega en su nombre, en reuniones y concentraciones multitudinarias. Muchísima gente emocionada, eufórica, con pasión desbordante e incluso, yo me atrevería a decir, contagiosa, porque si vas a una reunión de este tipo hasta te contagias. Pero no podemos en ningún momento llevarnos tampoco a engaño. Porque aquí vemos mucha emoción y poca devoción. Escasa conversión,
mucha religión, ritualismo y tradición y poca convicción, poca conciencia de pecado. Y por lo tanto una nula necesidad de un Salvador. Aquí hay mucho ruido, como diría el gran literato, mucho ruido y pocas nueces. Mucha cáscara y poca nuez. Por cierto, nada nuevo bajo el sol. Ceremonias que aparentemente están dándole a Dios un culto a su nombre, pero que están alejadas de esa realidad. Mirad lo que dice el mismo Isaías de parte de Dios, al pueblo de Dios, a ese pueblo, al pueblo de Israel. En Isaías 1, versículo 13 al 17, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice así: no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Fijaros, está hablando Dios mismo. Está hablando el Altísimo. Cuando levantan sus manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Se corresponden tus emociones a tu sometimiento al rey? No estoy aquí, lo digo en muchas ocasiones, Dios lo sabe, no estoy aquí para juzgar el corazón de nadie. Y no lo hago, de verdad, creedme, no lo hago. Ni tengo esa facultad ni la quiero. Pero sí estoy aquí para predicar el evangelio que predicó Jesús. No el Jesús de bolsillo, ese Jesús domesticado, ese Jesús para el ámbito privado, que, claro, puede satisfacer todas mis necesidades y todos los anhelos de mi corazón y darnos una vida cómoda y próspera donde todos mis sueños se harán realidad. Claro, aquí y ahora. Una vida sin problemas, sin costo alguno, donde todo será maravilloso, como decía la antigua canción. Todo será maravilloso. Pero este Cristo, este Mesías, solo existe en la imaginación. Jesús es Señor, es Salvador y es Rey. Y no está por la labor de alimentar tus pasiones y todos nuestros sueños egoístas y ególatras. Esto yo sé que es lo que la gente quiere oír y lo que la gente quiere recibir, pero no es lo que realmente necesitan. A mí todo esto me recuerda a los falsos profetas del tiempo de Jeremías, cuando estábamos hablando, ¿recordáis? Ah, cautiverio, no, en 2 años se acaba el cautiverio. Y Dios tiene que decirle a Jeremías, dile que serán 70. Este domingo de Ramos, muchos, hoy no tanto a ese nivel como cuando no estaba la pandemia, pero cuando termine la pandemia seguramente ocurrirá. Este domingo de Ramos, muchos claman a Jesús como Rey.
pero muy pocos están dispuestos a someterse a su reinado, a su autoridad, a ser súbditos, a obedecer su plan y a acatar su voluntad, aunque no la entendamos. Coronar a Jesús como rey con nuestros labios es fácil. Reconocerle a Él como Señor, Salvador y Rey absoluto de nuestras vidas es bien diferente esto. Por eso mi pregunta es, ¿has recibido a Jesús como Salvador en tu propia vida? Y si lo has recibido como Señor y Rey, ¿estás reinando? ¿Es realmente Señor? Y si no lo has recibido como Señor y Rey, entonces no puedes salvarte. Y entonces tengo que decirte, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Hermanos, lo que estamos hablando en estos días, que recordamos la semana trágica de Jesús, son cosas muy serias. Fijaros que la gente en el versículo 11 dice, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta gente no sabía en realidad quién era Jesús y la naturaleza del reino que había traído. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú que dices que eres realmente cristiano? ¿Que eres realmente miembro de una iglesia? Porque Jesús es más que un profeta, es mucho más que un rabí, es mucho más que un líder de masas. Jesús es Señor, Salvador y Rey. Jesús es el Señor, el Salvador y el Rey. ¿Qué sentirá Jesús allí sentado en su trono? Cuando yo, y me pongo yo el primero, cuando yo, tú, nosotros cantamos sus alabanzas y lo aclamamos como Señor, como Salvador y como Rey. Hermanos, no podemos aparentar una cosa y ser otra. No podemos tener una vida vacía de contenido. Yo quiero estar en medio de la alabanza de su pueblo, donde se expresen nuestros sentimientos. Y a mí me encanta expresar mis sentimientos. Y me encanta levantar mis manos y adorar. Me encanta, anhelo ese tiempo cuando estamos todos juntos en asamblea, en adoración. Pero expresamos nuestros sentimientos, pero también nuestro sometimiento. Y ambas cosas tienen que ir parejas. El problema no está en tus emociones. Tu problema y el mío está en el corazón. Ya que Jesús sigue buscando auténticos adoradores que adoren al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Reconocerle a Él y solo a Él como Señor, Salvador y Rey soberano. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Él no vino para vencer en humillación. En humillación de sus enemigos. Él vino para vencer en humildad y en debilidad al pecado, a la muerte y a Satanás. Jesús no vino en un caballo para destruir a sus enemigos, vino en un pollino para redimirlos, muriendo en esa cruz, en el monte de la Calavera. Una cruz destinada para Barrabás, pero donde murió Jesús por amor al mundo, por amor a su pueblo y también por amor a nosotros. Si esto no nos conmueve, si esto no nos lleva a realmente darle a Él el lugar que le pertenece, entonces seguimos siendo los de aquella muchedumbre, los de aquellos que recibieron
pero que después simplemente se volvió la tortilla y fueron los primeros que dijeron: crucifícale, crucifícale. Que Dios nos ayude a alabarle y a honrarle como Él es digno y se merece. Y también que recordemos que Él sigue buscando a verdaderos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Pues amén. Muchas gracias, Evelio, y sobre todo pues gracias al Señor por su palabra. Y ahora justo vamos a tener la oportunidad de empezar a poner en práctica desde ya, desde el primer minuto, lo que acabamos de escuchar ahora mismo, para que no sea algo que se quede en nuestros oídos o aquí en nuestro intelecto, sino empezar a practicarlo de corazón. Y vamos a dar paso pues, al cántico final, en el que vamos a cantar ahora esto, Hosana. Y os animo a que cuando lo cantemos, que lo hagamos realmente de corazón y entendiendo pues todo lo que nos acaba de hablar ahora mismo el Señor. Después del cántico será nuestra hermana Rebeca quien nos despedirá en oración y luego pues daremos paso al tiempo de grupos pequeños para hablar sobre la palabra expuesta. Hosana en las alturas.
Dios Padre, Señor bendito, muchísimas gracias por todo lo que nos das y por todas las cosas que no nos das también, porque eres perfecto en tu inmensa misericordia y tu inmenso amor. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por enseñarnos cada día, muchas gracias por permanecer a nuestro lado y guiar nuestro camino. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.